ya podemos iniciar como tal con nuestro programa. Por eso quiero hacer contacto a esta hora con Valentina Ibáñez, quien como les dije está en Puerto Rico, socañera, médica especialista en medicina funcional. Después de mucho tiempo la tenemos nuevamente acá, la hemos tenido aquí en el set, pero ahora toca virtual y toca aprovechar también el conocimiento que tiene. Vale, gracias por aceptar la invitación, por la paciencia, por el cariño y sobre todo por querer también compartir el conocimiento con nosotros. Bienvenida a Mañaneando desde la distancia. ¿Y qué le parece si nos empieza contando qué es la medicina funcional? Luego de que salude, obviamente. Jessy, de verdad que gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Siempre es un placer compartir contigo escenario porque eres excelente, no solamente como profesional, sino como ser humano. Y gracias a ustedes por abrirme este espacio para poder hablar un poquito y entender un poquito más sobre los anticonceptivos, que es el tema de hoy. Y sobre la medicina funcional, que es algo que me apasiona. De verdad que yo soy médica claramente convencional también y en ese momento de mi vida en el que entendí que no estaba teniendo las respuestas para mis pacientes, no estaba yendo a la raíz del problema y solamente recetaba medicamentos porque sí y porque no, entendí que tenía que buscar otra forma de entender la medicina y de entender lo que mis pacientes necesitaban. Y ahí fue donde empecé a formarme en medicina funcional, que es una parte de la medicina que ve al cuerpo como un todo. Más que todo hablamos de hábitos, de empezar a alimentarnos mucho mejor, de la importancia de hacer ejercicio, la hidratación, mejorar el sueño y también nos apoyamos mucho en suplementos para poder mejorar la calidad de vida. Bueno, vale, una medicina muy importante, poco conocida por mucha gente, pero que todos deberíamos aplicar y usted se dedica precisamente a educar a la gente a través de las redes, obviamente a sus pacientes, pero a través de las redes para llegar a más personas. Usted nos explicaba más o menos de qué se trata esta medicina. Y antes de arrancar con el tema que son los anticonceptivos, muy importante, mucha gente nos está viendo, muchos jóvenes, muchos papás, muchas personas que tienen de pronto el deseo de estudiar su misma carrera. Uno se pone a pensar, bueno, hay muchas especialidades y Valentina, bueno, Valentina tiene algo que ella estudió en Rusia, medicina estudió en Rusia, entonces digamos que ella siempre como que busca los retos, ¿no? ¿Cómo, por qué Lo más decide difícil. tomar esta rama de la medicina y cómo ha sido la experiencia al día de hoy, sobre todo porque he visto cómo ha cambiado vidas y qué tan difícil ha sido que como pacientes entiendan cómo se debe manejar el cuerpo con la alimentación, como usted lo decía, hidratación y ejercicio. La verdad ha sido un reto porque no ha sido siempre fácil llegar a las diferentes personas y que más que todo que entendamos que nuestros hábitos son los que construyen nuestra calidad de vida. Si nosotros no nos alimentamos bien, si estamos durmiendo mal, si llevamos, también hablamos de las emociones, si tenemos encuentros emocionales que nos van a subir muchísimo el estrés, si no le damos un buen manejo al estrés, eso va a ocasionar que nuestra vida y nuestra salud se vea comprometida. Muchas veces podemos ver que muchas personas cuando están muy estresadas sienten un dolor de estómago muy intenso. Entonces ahí vamos empezando a ver que no solamente las enfermedades vienen por patologías, sino también porque nosotros mismos, nuestros hábitos y la calidad de vida que estamos llevando nos está llevando precisamente a eso, a esa enfermedad. Entonces, desde la medicina funcional, yo me tomo mi tiempo con mis pacientes de hacerles como una investigación, como si fuéramos un detective. Estamos buscando la raíz, la causa principal de por qué se está dando la enfermedad, por qué tienes esos síntomas, no solamente como cubrirlos, ok, tienes entonces dolor de estómago, entonces vamos a dar una pastilla para que ese dolor desaparezca. Yo lo que quiero es saber por qué te está dando y qué podemos hacer de manera natural para evitar ese dolor. Y ahí vienen entonces ya las recomendaciones personalizadas para que cada uno de nosotros pueda vivir de una manera óptima, no solamente vivir bien, sino que nos sintamos al 100%.
Bueno, vale, importante contar esto y sobre todo porque ya vamos a empezar con el tema que son los anticonceptivos, algo muy conocido, muy utilizado, y cuando digo conocido es a nivel como muy general, porque pues a lo largo del tiempo y a través de la medicina funcional pues se ha podido también adaptar como el uso de estos, pero de acuerdo al organismo de la mujer, que es muy, muy importante y según lo que puedo ver en todo el trabajo que usted hace. Pero, ¿qué podemos decir de los anticonceptivos? ¿Cómo funcionan en nuestro cuerpo? Bueno, eh, lo, hay muchas mujeres que llevan ando anticonceptivos y no entienden qué pasa dentro del cuerpo. Entonces, ahí es ese es el problema principal, porque como no entendemos su mecanismo, y eso no es culpa claramente de las pacientes, los tomaron, lo recetaron y ya, pero el cuerpo no funciona así. Hay cuatro grandes grupos que son las hormonales, que ahí entran, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, los parches, los anillos, los implantes, el DIU y los intrauterinos no hormonales, que por ejemplo es el DIU de cobre. También tenemos los de barrera, que es el preservativo, y ya los quirúrgicos, que sería como la ligadura de trompas o la vasectomía. Entonces, hay unos que son hormonales y los que no. Lo que es más importante es que cuando nuestro médico dice que, por ejemplo, esto nos va a regular el ciclo menstrual, eso no es muy exacto, porque la pastilla anticonceptiva o los métodos anticonceptivos hormonales lo que hacen es suprimir la menstruación, suprimir la ovulación, y el sangrado que vemos mientras tomamos los anticonceptivos no es un periodo real, es un sangrado por deprivación hormonal, se le llama, y es como el cuerpo está respondiendo a que lo dejamos sin hormonas. Entonces, la ovulación, que es una parte del ciclo menstrual de la mujer, no está ocurriendo. Vale, cuando hablamos de estos, usted mencionaba que hay muchos. ¿Cuáles son los que existen hoy y de pronto cuál es el más antiguo? Y pregunto esto porque me imagino que a lo largo del tiempo han ido evolucionando. ¿Cuál podemos decir que es el más antiguo y al día de hoy de pronto el más vanguardista, si se le puede llamar de esa manera? Um, Los preservativos en realidad tienen bastante tiempo, y las pastillas combinadas que vienen con estrógeno y con progestina también tienen mucho tiempo investigándose, aunque al principio causó demasiada controversia y también demasiados problemas mientras podían como que la dosis fuera perfecta, entre comillas, para que no hiciera ningún daño. Sin embargo, hay muchos efectos secundarios que vemos en las mujeres y que los intentamos normalizar, pero no son normales. Entonces ahí está como el debate de qué es mejor para la mujer. Y sí hay métodos, también hay métodos no hormonales en los que podríamos intentar educarnos mucho más, que eso es lo que estoy intentando, ese mensaje que estoy intentando llevar, no solamente a mis pacientes, sino también a las otras mujeres que quieren y que intentan conocer algo que siempre ha estado en nuestras manos, pero que a raíz de que los métodos anticonceptivos han empezado a crecer, le damos como más, hacen más ruido por todo lo que eso implica, por la facilidad, digámoslo, pero sí hay otros métodos naturales que nos pueden ayudar muchísimo más a las mujeres sin efectos secundarios. Bueno, doctora Valentina, todos tienen, bueno, hay uno mejor que el otro o todos tienen el mismo impacto dentro del cuerpo, porque es como cuando uno está buscando cualquier cosa que quiera comprar, uno trata de buscar el mejor, porque yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, no, es que desde que estoy tomando los anticonceptivos se me brotó la cara, subí de peso, retengo líquidos, uno escucha infinidad de cosas. Entonces, a veces incluso le echamos la culpa a estos y puede que no sean, ¿no? Pero cuando hablamos de pronto de impacto, ¿hay uno mejor que otro o hay uno más con efectos secundarios más que los otros? ¿O eso varía precisamente en lo que vamos a hablar hoy más adelante y precisamente es estudiar
cada organismo para poder decirle este es el que debe usar o definitivamente no puede usarlos? Así es. Am, los hormonales no todos son iguales y eso es lo importante porque va a variar del tipo de hormona, de la dosis que tenga, también de la vía de administración, por ejemplo, si es oral o si por lo menos es un implante o si este es un parche que viene siendo ya sistémico porque el cuerpo lo va a absorber completamente en todo el sistema. Entonces, tienen diferentes riesgos porque va a depender de qué se está tomando la mujer, ¿vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que sí, lo que estás diciendo, lo que sí es importante es que todos van a intervenir en el sistema endocrino de la mujer y por eso tienen consecuencias que no siempre se ven de inmediato. Para algunas mujeres, como lo estás diciendo, hay unos efectos visibles, como por ejemplo, hay muchas personas que fuman toda su vida y que no desarrollan, digamos, un cáncer de pulmón, pero eso no significa que no haya riesgo. Significa que el riesgo no siempre se manifiesta de la misma manera al mismo tiempo en todas las personas. Los efectos más frecuentes que uno ve y también que son los más minimizados son el estado de ánimo, por ejemplo, empieza a variar mucho, depresión, ansiedad, insomnio, irritabilidad sin causa. Me llegan pacientes que tienen muchas ganas de llorar y no saben por qué. Mujeres que pierden el deseo sexual y asumen que así son ellas. Y lo más difícil de todo es que se ha normalizado tanto que ni siquiera entienden que es por el método hormonal que están utilizando que están viendo estos problemas. Doctora, hay algo que pasa, usted menciona muy importante, algo muy importante y esos síntomas que uno relaciona con muchas situaciones, menos con el medicamento, en este caso el anticonceptivo. Qué difícil, y como usted dice, me convierto como en un detective tratando de encontrar qué es lo que está fallando, de dónde viene. Ahora, a muchas mujeres les genera esos efectos secundarios precisamente porque no se hacen los estudios, porque no se determina y demás, pero hay otras a las que esos anticonceptivos le fallan. Tiene que ver también con el hecho de que no se haya seleccionado el mejor, o qué puede pasar, porque sucede, ¿cierto? O estoy muy yo perdida en esta información. No, para nada, Jessie. Estás en todo, en lo cierto, en lo correcto. Eh, es que lo que más vemos es que llegan a consulta y nos dicen, yo me tomé esta pastilla o estoy utilizando este método porque yo vi que mi amiga, mi vecina, mi tía me la recomendó. Entonces, y esto es desafortunado porque el sistema funciona así, porque no hay un acompañamiento y ninguna mujer debería empezar un método hormonal sin antes haberse hecho una evaluación personalizada, porque desafortunadamente no existe un método que le vaya a servir a todas y por igual. Entonces, lo que sí hay que hacerse es que un profesional debe evaluar y se recomienda es la historia clínica completa, por ejemplo, tenemos que ver los antecedentes personales, familiares de trombosis, de enfermedades cardiovasculares, de migrañas, de enfermedades hepáticas, si una mujer, por ejemplo, fuma o tiene hipertensión, si hay insuficiencia venosa, todo esto va a determinar si es candidata a recibir un tipo de hormona o no, si son seguros para ella o no. Y los estudios principales podría ser presión arterial, un perfil lipídico, una función hepática y, y ver si hay un desbalance hormonal. Por ejemplo, cuando una mujer tiene ciclos irregulares o también tiene acné o también tiene exceso de vello o tiene mucho dolor cuando le llega la menstruación. Entonces se recomienda hacer un panel hormonal antes de empezar para ver qué lo está provocando porque el anticonceptivo no va a resolver esto. Lo que va a hacer es que lo va a como a silenciar, le va a bajar el volumen mientras toma la pastilla. Y lo que muchas veces pasa es que toman la pastilla durante muchos años, 10 años puede ser. Tengo muchos pacientes que me dicen, lo empecé a los 17 años y ahora tengo 27 y quiero dejarlos porque quiero ser mamá. Y ahí encontramos entonces lo que empezamos a ver, lo que hace 10 años no buscaron.
Mire, es que son muchas cosas, ¿no? No se piensa a veces en el futuro, en lo que va a pasar más adelante, y ahí vienen dos preguntitas, quiero que las tengamos presentes. Una persona, como el caso que estaba mencionando, pasaron de los 17 a los 27, todo ese tiempo pasó con anticonceptivos y después quiere ser mamá. Tiene que hacerse un proceso de desintoxicación, ¿es posible hacerlo? ¿Cuánto tiempo debe pasar? Y otra preguntita que le tengo, que ahí mencionó algo, es que a veces hay personas que tienen algún tipo de patología, si se le puede llamar de esa forma, que tienen ovario poliquístico, según lo que yo he escuchado, yo aquí, como le digo, desde mi ignorancia, y niñas, incluso muy jóvenes, y que toman anticonceptivos es precisamente para regular este tipo de situación. Si lo hacen, obviamente es porque así lo determina el médico y seguramente es correcto, pero ¿qué implicaciones puede tener eso? Porque se puede estar curando una cosita o manejando, controlando una cosita, pero alterando otras. Así es. Desafortunadamente no se les da como, me han llegado a consulta, no me lo he inventado yo, me han llegado a consulta muchas mujeres que van donde su médico convencional, digámoslo así, y no buscan la raíz, no son como los detectives que quisiera que fuéramos, y solamente dicen, ok, tienes síndrome ovario poliquístico, que son unos quistes que aparecen en los ovarios, ciclos irregulares, quiere decir que no te llega la menstruación todos los meses. Hay muchas mujeres que le llega, por ejemplo, cada 2 meses o le llega por lo menos cada 15 días, están teniendo manchados. Eso no es normal y eso hay que investigar la causa de por qué se está dando de esa manera, porque lo normal tiene que ser de 28, 35 días más o menos en ese rango. Y lo que hace el médico, porque no está teniendo el tiempo, lamentablemente no tienen el tiempo suficiente para investigar sobre la causa, es decir, tómate esta pastilla que esto va a hacer que tus ciclos sean regulares, pero los ciclos no van a ser regulares porque esto hace que las hormonas se duerman. Las hormonas son las encargadas de que los ciclos lleguen regularmente y si ellas no, si están dormidas, nosotros lo que vemos no es un ciclo menstrual regular, sino un sangrado por deprivación, porque las pastillas tienen 21 días para tomarse y entonces las otras, entonces el tiempo que no tomamos es el tiempo en el que sangramos y eso es lo que vemos y pensamos que es una menstruación normal, pero no lo es. Ahora bien, acerca del futuro, acerca de la fertilidad, por ejemplo, de la mujer, los artículos científicos dicen que después de dejarlos, el ciclo se regula por sí solo y la fertilidad también de la mujer se va a restaurar. Y eso es cierto en muchas mujeres, pero en mi experiencia clínica hay muchas mujeres que tardan, puede ser incluso un año, en recuperar su menstruación. Y eso no siempre se menciona. Y el punto más importante no es cuánto tarda en que vuelva un ciclo menstrual, sino que si una mujer empezó con anticonceptivos por un ciclo irregular, por acné o por un dolor menstrual muy fuerte y ese problema no se investigó, cuando dejamos los anticonceptivos el problema va a seguir ahí porque el anticonceptivo no lo trató. Eso es lo que estoy intentando comunicar, no solamente por aquí, sino por mis redes sociales, es que los anticonceptivos no tratan la enfermedad. Y si la mujer ahora tiene 28 años, 30 años y quiere embarazarse y se encuentra que hay algo que lleva ahí 10 años sin diagnóstico, entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar y claramente lleva un tiempo. Bueno, doctora, eso hace parte precisamente de la responsabilidad a la hora de iniciar uno de estos anticonceptivos. Por eso antes de la pausa yo quiero que nos cuente un poquito. Hay mamás, somos mamás de niñas, obviamente muy pequeñas, pero hay otras que ya sus hijas están en la adolescencia y demás, ya se desarrollaron. ¿Cuál sería la edad ideal, si es que la hay, o el momento ideal para de pronto empezar con un método anticonceptivo? Conozco mamás que pueden ser catalogadas como muy responsables, que sus hijas tienen 16, 17 años o incluso más pequeñas y les mandan a colocar las agujitas, bueno, no sé cómo se llaman, uno la conoce de manera ignorante como las agujitas. En ese sentido,
¿qué se debe hacer? Obviamente, como usted dice, los estudios y demás, me imagino que eso también se puede hacer con una persona más joven o definitivamente no se deben empezar a una edad tan temprana como los 17 años y demás, así como usted lo mencionaba hace un rato. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decisión se puede tomar en ese caso? Y me imagino que entre esos es consultar con usted para los estudios. Am, la verdad que esa parte me toca muy de cerca porque yo también fui adolescente y también y sufrí de acné hormonal y entiendo que muchas veces buscamos esta solución y es verdad que las mamás al ver de que, por ejemplo, no solamente la hija tiene ciclos irregulares, sino que también le está proporcionando mucho dolor o se encuentra desesperada. Y lo que quiere uno, lo que quieren los papás o uno como papá, es que la hija esté bien, que no esté mal, que no tenga dolores y lo que en realidad está mal es que no le hayan dado más opciones. Sí, lo primero que las mamás necesitan saber es que los primeros de 2 a 5 años del ciclo menstrual son irregulares, perdón, por naturaleza, porque el cuerpo de un adolescente está aprendiendo, sus hormonas están madurando y ese proceso toma bastante tiempo. Si el ciclo llega a los 35 días un mes o a los 28 días el siguiente mes, eso no está mal, porque eso es fisiológico mientras el cuerpo de la mujer va madurando. Ahora, también hay señales que necesitan un poquito más de atención, que es cuando los periodos de la mujer son tan abundantes que, por ejemplo, empapan una toalla por hora o que el dolor es tan fuerte que le impide ir al colegio o que tienen una ausencia del ciclo menstrual después de los 15 a 16 años o manchados, por ejemplo, muy frecuentes, no durante el periodo. Entonces, eso sí hay que evaluarlo. No significa que tenemos que recetarles las hormonas automáticamente, sino que hay que buscar la raíz de por qué está pasando esto. Y mientras esto se investiga, lo que muchas mamás pueden hacer desde la casa es empezar una alimentación real que se encarga de eliminar, por ejemplo, tantos ultraprocesados, a darle más proteína de buena calidad a los hijos, aumentar el consumo de verduras, de frutas, cosas que sean naturales y muy importante tener un sueño reparador. Esto es fundamental, porque si una adolescente duerme mal, está comprometiendo su parte hormonal porque el sueño es el lugar, es el momento en el que se regulan todas estas hormonas y también tener una buena salud digestiva porque la inflamación intestinal va a afectar directamente a estas hormonas que se están sintetizando en el cuerpo. Y la pregunta de cuál sería la edad mínima, en realidad se puede empezar incluso desde la primera vez que la mujer menstrua, que no es lo ideal. En realidad, no hay como una edad ideal para empezar a tomar pastillas. Al contrario, lo que quisiéramos es que la mujer um, tuviese un tiempo en el que se regulan sus hormonas para poder darle la oportunidad al cuerpo a entender qué está pasando, porque esa es una etapa de la mujer, la adolescencia, mientras se desarrolla, es de muchos cambios y tenemos es que acompañar y apoyar a nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes en ese momento y preguntarles cómo estás, cómo te estás sintiendo y no llevarnos a una narrativa de, por ejemplo, que escucho mamás decirlo como, no, ya te llegó, ya prepárate porque esto es lo que hay, te va a empezar a doler mucho, lamentablemente eso es lo que nos tocó a las mujeres. Cuando empezamos a cambiar esa narrativa de que la menstruación o que el ciclo menstrual de la mujer es la oportunidad para dar vida, que es algo maravilloso que tenemos y que es una oportunidad para ver cómo está nuestro cuerpo, vamos a empezar a cambiar
lo que nuestras adolescentes y lo que nuestras niñas van a empezar a sentir cuando les llega esa primera menstruación. Formación en una sola respuesta. Mira, habló de alimentación, que qué importante es, y uno creería que no, pero sí influye muchísimo en qué tan dolorosa o puede llegar a ser un ciclo menstrual. Ahí menciona usted algo muy importante, entre todo, obviamente, todo lo que dice, que también lo es, todo lo que tiene que ver con que no hay que tener la charla demasiado atada a lo que es hoy la vida, a motivar, no de pronto a satanizar lo que es el ciclo menstrual, que para muchas personas es un sufrimiento, para otras no tanto, y así tiene que ser, como esta segunda respuesta, como algo natural que fluye porque da vida, y por supuesto que no tiene que ser un sufrimiento. Entonces, cambiar la narrativa es muy importante y como papás tenemos esa responsabilidad. Antes de hacer una pausa, doctora, usted ahorita mencionaba que aparecen personas, pacientes suyas, otras que le escriben por las redes sociales, con síntomas que uno no relacionaría con el uso de anticonceptivos. Podemos recordar cuáles son y si se nos quedó alguno por fuera antes de ir a la pausita a comerciales para ver si alguna de nuestras televidentes se siente identificada con alguna de estas situaciones y puede determinar de dónde viene de pronto algunos malestares. Sí, claro que sí. Los más frecuentes, los que más veo en consulta son cambios en el estado de ánimo, la mente, por ejemplo, depresión que aparece de la nada, ansiedad, no poder dormir, ganas de llorar sin saber por qué, mujeres que empiezan a pelear con su pareja, con su familia y no conectan, es lo que estás diciendo, no conectan que empezaron, que eso empezó cuando empezaron a tomar la pastilla. Y también está algo muy importante y de lo que no se habla porque sentimos que es tabú, que es la pérdida del deseo sexual. Muchas mujeres lo asumen como dicen, no, es que no me gusta o porque es que no saben que está relacionada con el anticonceptivo. Los andrógenos son los que influyen en el deseo y ellos también se ven afectados por las hormonas. Incluso hay estudios que muestran que las mujeres que están tomando hormonas se ven afectadas en los patrones que tienen de atracción. Dicen que los estudios demuestran que muchas veces tienden a sentirse atraídas por hombres que son que tienen facciones un poco más de mujeres. Ese es uno de los estudios que la verdad me parecen sorprendente, incluso hasta qué momento, hasta qué manera pueden influir las hormonas en aspectos de la vida que no asociamos con la pastilla. También, por ejemplo, físicos pueden ser dolores de cabeza, pueden ser náuseas, retención de líquidos, cambios en la piel y hay otros más serios que son por lo menos los cardiovasculares. Entonces, es importante intentar buscar en nuestros recuerdos si te empezaste a sentir diferente, ya sea a nivel de tu mente o de tu cuerpo, después de que empezaste a tomar la pastilla. Entonces, ya eso no es normal, aunque se haya normalizado, debemos ir un poquito más allá y buscar si esa es la verdadera causa de y por qué nos estamos sintiendo así. Doctora, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa a comerciales y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de cuándo sí tiene sentido el uso de anticonceptivos. Así que le pido a la doctora que se mantenga ahí conectadita con nosotros y ya volvemos después de la pausa aquí a Mañaneando. Mañaneando. Volvemos a Mañaneando y doctora Valentina, le tengo la pregunta que yo creo que mucha gente se hace. ¿Cuándo sí tienen sentido los anticonceptivos hormonales? ¿Cuándo definitivamente no podemos decir no? Esta pregunta es importante porque yo no quiero que el mensaje sea
los anticonceptivos son malos y entonces la doctora Valentina dijo que no y que era imposible y que no había otra manera. Eso no sería como muy honesto ni útil, pero el mensaje que quiero que nos llevemos es que no deben tomarse con información, con evaluación previa y entendiendo qué está pasando en nuestro cuerpo y no de forma automática. No porque la vecina sí estuvo con el doctor y a ella se la recomendaron, entonces yo voy a hacer lo mismo sin evaluación previa. Entonces, los casos de los anticonceptivos hormonales tienen un sentido clínico y hay mujeres, por ejemplo, con endometriosis severa, donde el control hormonal hace parte del manejo del dolor. Endometriosis es una enfermedad y el síntoma más recurrente es que tienen muchísimo dolor incapacitante. Entonces, en ese sentido se trabaja como manejo de los síntomas o, por ejemplo, en una mujer con miomas que generan sangrados muy abundantes. Entonces, este viene siendo un beneficio terapéutico y porque está bien evaluado. Ahora también hay mujeres que por su estilo de vida puede ser como la opción más viable y eso también creo que es válido siempre y cuando se hayan hecho los estudios, conozcan su perfil de riesgo, están tomándolo desde una decisión, desde un lugar informado. Lo que, repito, lo que no debería ser es que lo tomemos como cualquier pastilla, como un acetaminofén, un ibuprofeno, algo para el dolor, porque no es lo que quisiéramos, ya que hay muchos efectos secundarios, como los estamos nombrando, y también a largo plazo, que es lo que quisiéramos evitar, porque hay formas naturales de hacerlo. Bueno, Doc, importante poder hacer esa aclaración que no estamos diciendo que los anticonceptivos sean malos, sino que a veces están mal empleados o que no tenemos la Así es. asesoría suficiente. Ahora, otro mito, y no sé si es mito o realidad, ya usted me dirá, que existe acerca del uso de anticonceptivos, sobre todo en largos periodos, es que esto puede afectar a la infertilidad o puede favorecer la infertilidad de la mujer. Muchas personas dicen, no, llevo muchos años tomando anticonceptivos, los dejé hace 1 o 2 años y no he podido quedar embarazada. ¿Eso es una realidad o es un mito? Hay que evaluar cada mujer, cada caso, porque no todas somos iguales precisamente. Hay que ver si, por ejemplo, antes de que empezaran a tomarla, la mujer era fértil, ¿cierto? Porque estamos tomando pastillas anticonceptivas para no quedar embarazada y no sabemos si antes de eso la mujer ya era infértil. Entonces, eso es una parte. Y otra parte es de que los anticonceptivos cuando se toman por mucho, mucho tiempo, empiezan a adelgazar el endometrio, que es donde está como el útero, y por efectos hormonales pueden dificultar después que ese tejido recupere el grosor que necesita para la implantación y para la formación del bebé. Entonces, hay mujeres que no lo recuperan completamente y eso va a afectar los planes de maternidad de formas que no se anticiparon, de formas que no le dijeron a la mujer cuando estuvo los primeros años intentando buscar un método de planificación y no se le nombró esto. Yo no lo digo para generar miedo, lo digo para que las decisiones que hoy se tomen con conciencia sean las respuestas del mañana. Si hoy, por ejemplo, tu hija tiene 16 años y le dan anticonceptivos para regular algo, mereces saber que eso puede tener consecuencias mucho más adelante, a los 28, a los 30 años. Entonces, sí hay casos en los que puede pasar. Por eso también intento aconsejar y recomendarles sobre métodos hormonales para que veamos que sí es una realidad en nuestras vidas y que podemos, educándonos, tener esta información a la mano. Doctora, ¿existen métodos naturales hoy en día que funcionen, que de verdad se puedan recomendar? ¿Qué opciones tenemos hoy en día? Y sobre todo,
pues hay muchas personas que pueden romper el ciclo, pasar de un método que ya venían haciendo por años a uno mejor, si se le puede llamar así, porque no estamos satanizándolos en ningún momento, pero de pronto una oportunidad Ujú. para esas mamás de niñas, jóvenes y papás también obviamente, para empezar con métodos más naturales, ¿existen y son efectivos? Los métodos naturales son un tema muy subestimados y la razón por la que nunca se mencionan o porque no se consideran que es una opción real es porque requieren que la mujer conozca su cuerpo. Y eso, por la historia que tenemos, no ha sido el objetivo del sistema. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el método natural no es el mismo que el método del calendario, sino que eso de como de que contar cuándo fue la última menstruación tiene muchas fallas porque hay mujeres que son irregulares y esto no nos serviría mucho. Hay un método que se llama el método sintotérmico y es completamente distinto. Él sí tiene una base científica sólida, tiene estudios de efectividad y cuando se usa correctamente, las tasas son comparables con las de muchos anticonceptivos hormonales. Eh, y consiste en leer las señales que el cuerpo te da naturalmente a lo largo del ciclo. Por ejemplo, una de ellas es la del moco cervical. Cada vez que vas al baño hay información, por ejemplo, si está seca, si hay moco, si es transparente, si es elástico, como por ejemplo la clara de un huevo. Esto indica que estás en un periodo fértil. Si el moco cambia es porque las hormonas van variando durante el mes y esto nos da información para saber si estás ovulando, si no lo estás haciendo. Y también otra de ellas, la temperatura basal de nuestro cuerpo. Cuando te tomas la temperatura después de despertarte, antes de moverte, ahí registramos una temperatura que cuando la mujer está en etapa fértil, aumenta. Entonces la temperatura en nuestro cuerpo aumenta y si la tenemos registrada de principio a fin, podemos ver y saber cuándo, en qué momento somos lo más fértil y si no estamos buscando un embarazo, pues entonces vamos a evitar o vamos a hacer utilizar otro tipo de protección en esa ventana fértil para no quedar embarazadas o si al contrario, a muchas mujeres necesitan esta información para saber de que no podemos quedar embarazadas durante todo el ciclo menstrual porque hay un momento en el que está la ovulación y en esa ventana fértil es que podemos quedar embarazada, no durante todo el ciclo. Por eso Estaba dicen recordando que, que perdón, que hay un monitor también, ahora es algo, la tecnología nos ha llevado a saber que es un monitor, se llama Mira, y ella mide las hormonas en orina, y te dice exactamente en qué fase del ciclo estás. Y esa tecnología me gusta mucho porque estás trabajando con tu cuerpo y no estás en contra de él. Y en realidad sirven para mujeres que están dispuestas a aprender, a comprometerse con el proceso, eh, que nos va a ayudar muchísimo a que sea algo natural y es muy, muy efectivo. No quiere decir que cuando lo trabajamos bien desde el conocimiento, las tasas de efectividad son comparables 90-99% con, una, con un tipo, por ejemplo, como los anticonceptivos hormonales. bueno, doctora, la verdad es que, ay, es que este es un tema tan amplio, tan complejo, tan polémico, ¿no? Para muchos también Ujú. polémico, pero es importante también saber que hay mujeres que quieren dejar los anticonceptivos y que lo han hecho. ¿Se puede? ¿Cuál es la forma más segura para hacerlo? ¿Y cómo usted las acompaña con este programa que ha diseñado? Bueno, usted se la pasa trabajando constantemente, alimentando redes, pero ¿cómo podemos hacerlo de la manera correcta, digamos, si ese es el deseo de alguna que nos esté viendo en este momento? Hay que desmontar, por decirlo así, es un trabajo más complejo. ¿Y cómo es el acompañamiento que usted hace en este caso, en estos casos? Me alegra mucho ver a pacientes que me están diciendo, ya quiero dejar los anticonceptivos hormonales, quiero empezar un método natural y muchas mujeres tienen miedo porque, por ejemplo, al dejarlos puede volver el acné que eh,
les pasó durante toda su adolescencia y por eso le tienen miedo como a que vuelva. O por ejemplo, el ciclo hormonal se descontrola, no saben qué esperar y ese miedo es muy válido y la solución es hacerlo con acompañamiento. Si por lo menos, al menos de 1 a 3 que, que es una guía que hice para todas las personas que nos están viendo, para que puedan ver cómo lo que estamos hablando acá sobre los anticonceptivos, cuáles hay y cuál es el método de preparación también para dejarlo. Si alguna está interesada, lo puede escanear, es completamente gratis, es una guía que va a proporcionarte mucha información para ti, para que seas consciente y para que tomes una decisión mucho mejor. Y hablaba de que si al menos de 1 a 3 meses antes de dejar los anticonceptivos empezamos a optimizar la nutrición, a reducir ultraprocesados y los azúcares, vamos a apoyar la salud hepática, el hígado, porque el hígado metaboliza los estrógenos y después de años de hormonas sintéticas necesitan más apoyo. También, por ejemplo, yo recomiendo el magnesio, que es un suplemento, vitaminas del complejo B. Eso va a ser fundamental para que la producción hormonal propia vuelva a producirse, porque necesitamos tiempo para que esas hormonas vuelvan a despertarse y hagan otra vez conexión desde el cerebro a los ovarios, de que duramos tanto tiempo sin hacer ningún trabajo, ahora tenemos que volvernos a poner a trabajar y eso es lo que vamos midiendo durante el proceso de acompañamiento. También vamos a empezar a priorizar el manejo del estrés, el sueño, porque una mujer con bajo estrés crónico que deja los anticonceptivos va a tener un camino un poco más difícil. Entonces, lo que intentamos es mirar todas estas áreas para que este proceso no sea más lento, sino que al contrario sea muy satisfactorio y empezar a hacer como a traquear o a investigar, a chequear el ciclo hormonal antes de dejarlos. Empezamos a registrarlo con, por ejemplo, varias aplicaciones, vamos observando el moco, vamos a aprender del método de la temperatura. Cuando dejamos los anticonceptivos, ya tener una base de datos del cuerpo y sobre esa poder trabajar. Y lo que de pronto puedo recomendarles a las mujeres que de pronto lo intentaron y tuvieron miedo y lo volvieron a tomar, es que hay que tener paciencia con el retorno del ciclo menstrual. Lo digo porque me pasó y el ciclo puede tardar a veces desde un mes hasta incluso un año en regularizarse, especialmente si, por ejemplo, llevas mucho tiempo tomando los anticonceptivos. Eso no significa que esté mal, significa que el cuerpo está retomando su propio ritmo. Pero si después de 3 meses, por ejemplo, no te llega la menstruación, entonces creo que vale la pena hacer un seguimiento médico. ¿No? Importantes recomendaciones, entonces, doctora, y lo que usted dice, no rendirse. De verdad que a veces puede ser frustrante, pero es importante entender los procesos y de allí la necesidad de hacerlo de la mano con un profesional y en este caso con usted que se ha preocupado precisamente por enfocarse en esta parte. Ahí está el QR, ya yo lo escaneé y me llevó a un PDF súper completo y que ustedes pueden también tener gratis, como dice la doctora Valentina. Y por supuesto, si quieren conocer más de este y otros temas muy importantes que ella trata, porque uno visita sus redes, ella está mostrando todo sobre alimentación, sobre ejercitarse, sobre hidratarse, así que son espacios que necesitamos y que debemos aprender a usar las redes sociales y seguir la gente que de verdad nos aporta. Ahí está el QR, escaneenlo, aprovechenlo. Y yo le quiero agradecer a la doctora Valentina por haber estado hoy con nosotros. Ojalá repitamos esta visita, por ahora sé que toca virtual, para seguir mejorando ella a través de su conocimiento, pues la calidad de vida. En este caso estamos hablando de todo lo que tiene que ver con salud de la mujer en el caso de los anticonceptivos, pero qué importante poderla tener aquí hoy y más adelante con más temas, doctora, porque sé que se esfuerza por estudiar, que sé que se trasnocha, sé que lee, que investiga, precisamente para poder brindar una muy buena atención
a, en este caso, las pacientes que ponen su salud en sus manos. Así que yo le agradezco mucho por habernos acompañado. ¿Qué podemos dejar como mensaje final? Además de que los anticonceptivos no es que sean malos, es que hay que saberlos utilizar y estar asesorados. Sí, gracias Jessy, la verdad que siempre es un placer estar con todos ustedes y con todo el equipo porque brindan la oportunidad de llegar a muchas personas que intentamos hacerlo, llegar con conocimiento, llegar desde evidencia científica, llegar desde los estudios y no solamente de rumores o de chismes o de cosas que la verdad no nos aportan. Entonces los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Derea Valentina Ibáñez y será un placer acompañar a cada uno de ustedes en cualquier tipo de acompañamiento. Gracias por recibirme, gracias por dejarme entrar con este tópico, este tema que incluso puede ser un poco revolucionario, pero he sentido ese llamado de llegar a las mujeres, a la salud de las mujeres con esta información que creo que nos va a servir a muchas a empezar a trabajar desde pequeñas, desde la salud de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, para que tengamos, como decía Jessy, cambiando esa narrativa, diciendo que esto es algo hermoso, esa oportunidad que tenemos de crear vida, no todos no todos nos sentimos afortunados de eso y creo que cuando cambiamos esa mentalidad, ahí es donde las mujeres tenemos el derecho y tenemos la oportunidad de verlo con otros ojos y asimismo también disfrutarlo, porque esa es la idea de que conozcamos nuestro cuerpo, nuestras hormonas estén en balance y asimismo podamos ayudarnos con eso. Al contrario, no sentir miedo, sino sentir el valor para poder usarlos a nuestro favor. Ese sería como el último mensaje y gracias por permitirme estar aquí. Definitivamente la información es poder. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que es muy importante para nosotros haberla tenido hoy. Sé que las personas que nos están viendo tienen ahí ahora la información. ¿Cómo la podemos seguir en redes sociales ya para finalizar, que se nos acaba el tiempo, pero no podemos irnos sin recordar ese espacio, esos espacios donde usted está dándonos esos tipsitos? En Instagram estoy como, bueno, en todas las redes sociales estoy como Derea, como doctora Derea Valentina Ibáñez. Y ahí me pueden encontrar y sería un gusto conocerlos. Doc, muchísimas gracias por haber, espere, le bajo acá el volumen, gracias por habernos acompañado, un abrazo gigante. La felicito por ese trabajo tan grande que está haciendo la doctora Valentina Ibáñez, médica especialista en medicina funcional. Hoy nos estuvo hablando de anticonceptivos. Compartamos este programa para que llegue a más personas, porque ella desde su trabajo, desde su conocimiento y desde la experiencia, pues nos ha orientado el día de hoy. Gracias a ella, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos después aquí en Mañanando nuevamente, si Dios lo permite.